Muy bien. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bendecidos. Amén, amén, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Todopoderoso por tenernos un día más acá en la casa del Señor? Y antes de iniciar, vamos a poner todo en las manos de Dios, que sea Él hablándonos en esta mañana, que sea su Santo Espíritu guiándonos en todo momento. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por darnos un día más de poder estar acá en tu casa. Señor, qué mejor lugar, Dios. Señor, que estar juntos, unidos, Señor, como tu pueblo que somos, como tu rebaño, Dios, como tu iglesia, Dios. Padre, en esta mañana, Dios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, hablándonos, Señor Jesús, por medio de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Padre Santo, en todo momento, Dios. Todo te lo ponemos, Padre, en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, gloria al Señor. Meditando en la palabra en estos días, he estado pensando mucho sobre lo que sucede hoy en día, que es realmente muy importante conocerlo, y tiene que ver con los matrimonios. Y preparando un estudio bíblico sobre este tema, primeramente le iba a poner los 7 enemigos del matrimonio, ¿verdad? Pero como iba haciéndolo, se convirtió de 7, pasaron a 12. Ya no eran 7, sino eran los 12 enemigos del matrimonio. Y tuve que parar ahí, porque si no, iba a seguir no sé hasta cuántos enemigos del matrimonio, ¿verdad? Entonces el nombre de la prédica es los 7 enemigos del matrimonio que se convirtieron en 12, y si no paro, quién sabe cuántos más son, ¿verdad? Pero es de suma importancia conocer este tema, porque es una de las áreas más atacadas hoy en día. Y necesitamos conocer y necesitamos saber qué nos dice la palabra respecto a ese tema, que al final viene siendo una unión de un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que nosotros conocemos. Es interesante investigando un poco sobre la palabra matrimonio, y está relacionado a la palabra patrimonio. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? El patrimonio, ¿cierto? Está relacionado al matrimonio, y es una palabra romana que se divide en dos: matri y monios. Quiere decir que es las garantías de la madre, es como un acuerdo legal que se le garantiza a la madre para el cuidado de sus hijos. Entonces, la unión hombre y mujer, se hace un acuerdo, y así es realmente, se hace un acuerdo legal donde la madre tiene la garantía de que si algo llegara a suceder en un futuro, tiene un respaldo legal, donde el padre tiene que siempre ser responsable por sus hijos. ¿Cuánto me van siguiendo? Amén. Sabemos que dentro de las iglesias, en el trabajo, en el colegio, en donde vivimos, nos encontramos distintas realidades. Gentes que están casadas, pueden ser que sean divorciados, pueden ser que aún no se hayan casado, o puede ser que estén en planes de casarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a casar muy pronto? No he escuchado aménes. Eso echaron, amén, amén, amén. Así es, así es. Ya tenemos una valiente, ¿verdad? Así se puso rojo. Un plato menos, dice. Pero ¿cuál es el origen como tal? ¿Cuál es el origen y la finalidad de que dos seres, hombre y mujer, se unan? ¿Qué hay detrás de esa unión? ¿Será importante esa unión para Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será valiosa esa unión de que un hombre y una mujer decidan juntos unirse y formar una relación? Es muy importante para el Señor. ¿Cuál es la razón del por qué se ha incentivado el deseo desenfrenado por destruir la unión de un hombre y de una mujer? No sé ustedes, pero vivimos en una época donde esa relación ya no vale nada, ¿cierto? Ya no importa nada.
Son los famosos matrimonios desechables, ¿verdad? Si no funciona, lo rompemos y nos hacemos uno nuevo, ¿verdad? Yo contaba en algún momento que yo conozco a una persona allá en Jacó que se ha casado 7 veces. 7 veces. Y con cada esposa tiene sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más grave del asunto? Que conversando con él me dice: Cristian, creo que me voy a divorciar otra vez. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Se ha casado 7 veces, dice, y esta vez tampoco está feliz y se va a divorciar. Pero tenemos que conocer un poco más profundo qué es lo que hay atrás. Hay un interés por destruir esa maravillosa relación. Hoy en día hay hombres solteros, mujeres solteras que no quieren casarse, ¿cierto? Hoy en día la juventud no quiere casarse, ¿o me equivoco? Le huyen al matrimonio, ya no quieren comprometerse, ya no quieren unirse. Vemos el problema también de las uniones entre el mismo sexo que se ha promovido tanto. Ya no es el hombre y la mujer, ahora es el hombre con el hombre o la mujer con la mujer. Hay un interés más allá de lo que podamos imaginar en destruir el matrimonio sagrado que ha sido un mandato de Dios. ¿Qué es la moda hoy en día? Personas que se creen perros, personas que se creen gatos. Los famosos Terian de moda hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos los han visto? ¿Cuántos han escuchado al respecto? ¿Cierto? O sea, ya no es que quieren unirse a una persona del mismo sexo, sino que ahora no se sienten humanos, sino que se sienten animales. Conocemos que hay un problema grande, hay un problema serio socialmente. Y realmente me entristece porque yo crecí en mi época de mi infancia, yo crecí viendo matrimonios fieles, firmes por muchos años. Yo recuerdo que cuando me llevaban a la iglesia en aquella época, yo veía salir las familias, ¿verdad? Al final del templo, de la ceremonia que se hacía, yo veía salir papá y mamá, sus hijos de la iglesia. Cuando ya crecí, cuando ya fui joven, bueno, sigo siendo joven, ¿verdad? Espero. Todavía veía ya los hijos de esos padres aún en la iglesia del Señor. Y eso realmente a mí me cautivó porque yo decía, yo quiero en algún momento eso también. Yo quiero en algún momento ver una familia, ver a mis hijos, ver a una esposa. Yo quiero en algún momento copiar eso tan maravilloso que veo. Yo recuerdo que en aquella época me contaban mis padres, creo que ya en mi época no lo vivía, pero si habían 2 jóvenes que se decían en aquella época metían la pata, ¿se acuerdan? Que el joven dejaba embarazada a la novia. ¿Qué sucedía? ¿Cuántos se acuerdan? Los casaban, ¿cierto? Los obligaban a casarse. Tuviera 15, tuviera 14, tuviera 17, tuviera 18, los obligaban a casarse. Hoy en día eso no pasa, ¿cierto? Ay, no, jamás. ¿Cómo mi hija se va a casar tan joven? Tiene un futuro por delante, ¿cierto? Hoy en día eso es anormal. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando el valor del matrimonio, y no solamente el valor del matrimonio, sino el valor de los hijos. Porque lo más serio del asunto es que cuando un matrimonio, una unión hombre y mujer, trae un ser vivo, un ser viviente a esta tierra, hay una responsabilidad ya adquirida. ¿Me explico? Ya hay un compromiso de educar, de formar a ese niño, a esa niña, y ese niño y esa niña, así como papá y mamá lo trajeron al mundo, lo procrearon, papá y mamá tienen que formar a ese hijo. ¿Me explico? No es algo que usted decide, no, lo hago, no lo hago. No, es algo que tiene que ser así. Porque cuando usted desatiende a un hijo, cuando usted descuida o no valora a un hijo, no le da la importancia de tal, ahí hay una generación que comienza a verse torcida de ahora en adelante. Tenemos que tener mucho cuidado de conocer realmente el valor del matrimonio.
Y el matrimonio como tal es una unión sagrada. No fue una idea humana, no fue una invención cultural, fue un plan del Creador. Amén. El enemigo ha tomado muy en serio la destrucción del matrimonio. ¿No lo cree usted? Vea cómo está la sociedad hoy en día, cómo estamos en el mundo que vivimos hoy en día, donde yo nunca había visto, hace años, unos años atrás, yo no había visto jovencitos de 20, 23 años siendo sicarios. No se preocupa usted, no se alerta usted que algo está sucediendo. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Qué pasó con esos niños que fueron mal educados por sus padres? ¿Qué sucedió ahí? Fueron padres que no valoraron de verdad sus vidas y los dejaron a que la sociedad los enseñara, porque eso es lo que sucede. Si papá y mamá no forman al niño, allá afuera se lo van a formar. ¿Me estoy explicando? Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en no valorar correctamente a nuestros hijos. Hay un estudio que dice que cerca del 60%, 70% de la gente que está metida en el narcotráfico, de la gente que está metida en el crimen organizado, de la gente que está allá en las cárceles, provienen de hogares disfuncionales. Y es la verdad, no se puede maquillar, no se puede darle otro tono. Hay una marca en sus vidas. Cuando papá y mamá se separan, hay una ruptura, algo se rompe en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos ya no se sienten que valen nada. Me explico. Papá y mamá se separaron y de pronto me dejaron al cuidado de cualquiera, de una niñera, de un vecino, de una tía, de una abuela. Hubo algo que los marcó. Pero lo más hermoso es que también la iglesia está llamada para eso. Me explico, para acoger a todos esos niños, todos esos jóvenes que sufrieron esa situación, y para eso la iglesia viene a ser una segunda familia para ellos. ¿Cuántos me van entendiendo? Hay una generación de entre los 18 y 25 años, posiblemente padres jóvenes relativamente, que tal vez hoy tendrán 40, 55 años, que hubo un descuido de sus hijos. Por eso vemos que en la noticia sale de que detuvieron a un jovencito que asaltó, que robó. Pero ¿cómo un jovencito de 19 años anda en esos rumbos? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde está la disciplina? Vi otro video de que un joven estaba haciendo maniobras con su motocicleta, se estrelló, se cayó, llegó el padre y adivine qué hizo el padre. Lo agarró con una faja. Pla, 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 pla. Y yo digo, qué hermoso, ya no se ve eso, ¿cierto? Ya no se ve la disciplina de un padre como se veía antes. Hoy todo es puro chineo. Ay no, pobrecito, algo le hicieron, algo le pasó. Se necesita formar a los hijos con mano firme también. ¿Me explico? Porque si usted no los forma con mano firme, allá se los van a deformar con mano firme también. ¿Me estoy explicando? Necesitamos tomar en serio la unión sagrada que se llama matrimonio, que es un plan y un proyecto de Dios. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 2, versículo 6, si me lo pueden poner en la pantalla. Proverbios 22, versículo 6. Se lo leo, dice así: malacostumbra al niño en su camino. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué momento descuidamos eso nosotros como padres? ¿En qué momento perdimos el valor de esa responsabilidad delante de Dios? Instruir al niño. No es que cuando está en la escuela que lo va a instruir el maestro, no es que cuando está en el colegio lo va a instruir el profesor, no es cuando venga a escuela dominical que se lo va a instruir allá a las maestras. No, es su responsabilidad.
de instruir a su hijo, y parte de esa instrucción no solamente enseñarle buenos modales, sino es enseñarle el camino de Dios correcto. Y no solamente enseñarle el camino de Dios correcto, sino hacerlo ustedes también para que el niño aprenda viéndolos a ustedes dos. ¿Me estoy explicando? Deuteronomio capítulo 6 versículos 7 al 9. Si Alberito también lo puede poner en la pantalla. 6, 7. Dice, puede leer desde el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantases. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú edificaste. Ese versículo nos está llamando a que tenemos una obligación. No es que si queremos hacerlo, no, tenemos una obligación de guiar, instruir a nuestros hijos por el camino correcto, porque es un mandato de Dios. No es que quiero, puedo hacerlo, no, es un mandato de Dios, una orden que nos ha dado el Señor. Hay una necesidad de transmitir valores, de transmitir enseñanzas a las próximas generaciones, haciéndolos parte integral de la vida diaria del hogar. Los hijos necesitan papá y mamá juntos hasta que la muerte los separe. ¿Vendrán problemas? Claro que sí. ¿Vendrán momentos difíciles? Claro que sí. Posiblemente yo no sea el matrimonio más joven, más viejo de pronto, ¿verdad? Creo que sí. Luz Mari o Monchito, ¿verdad? Tienen tanto que contar posiblemente con sus años de casado. Historias de historias, me imagino. Me imagino que don Víctor, doña Marielos también tendrán muchas historias que contarnos de su vida matrimonial, y posiblemente no ha sido fácil. No ha sido fácil, amén. Ha sido difícil también. Pero nada es fácil realmente en esta vida. Todo tiene un costo, tiene un sacrificio, y eso conlleva una responsabilidad de papá y mamá de sacrificarse. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Si hay un niño de por medio, tienen una responsabilidad de educarlo, de formarlo, de enseñarle el camino de Dios, de enseñarle la palabra de Dios, de enseñarle cuál es el camino de la iglesia, cuál es la ruta que deben llegar todo momento. ¿Me estoy explicando? Yo recuerdo que con nuestro hijo también nos conseguimos un libro de cuentos que era las historias de la Biblia. Entonces todas las noches se lo leíamos. Siendo un niño le leíamos todas las historias de Abraham, de Noé, todo. Entonces él estaba adquiriendo conocimiento de esa manera también, y siempre orábamos por él. Si en algún momento no orábamos en la noche, él nos decía: pa, ¿y la oración? Ma, ¿y la oración? ¿Por qué? Porque se va creando un hábito que es parte necesaria también. Ahora, nosotros siempre lo trajimos a la iglesia. Él sabía que no había opción de decir que no. Es lo que es, y tenemos que obedecer al Señor. Vamos a la iglesia, no es porque queremos, no es porque sentimos ganas de ir a la iglesia, sino porque es un deber nuestro congregarnos. Amén. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero hoy en día la sociedad es tan egoísta que hoy les vale un comino los hijos. Por eso están allá perdidos, porque los padres han perdido el valor de guiar, de formar a sus hijos. ¿Qué sucede? Cuando esa unión se rompe, cuando papá y mamá terminan una relación, esa familia se debilita, y no solamente en el caso de ellos, sino de ahí a las futuras generaciones va a crecer una familia debilitada también. Los hijos sufren, claro que sí. Yo no sé ustedes, pero yo tuve la dicha de ver a mis padres en el hospital. Primero murió uno, después murió el otro, ¿verdad? Primero murió mi papá,
y él estaba en otro módulo, mi mamá estaba en otro módulo. No murieron a la misma vez, ¿verdad? Pero en una época parecía. Y yo pude traer a mi papá del otro módulo para que yera a mi mamá que estaba en emergencias, ¿verdad? Y verlos abrazándose ahí en ese momento que para mí fue como una despedida, ¿verdad? En ese momento como yo lo veía, y ver cómo brotaban las lágrimas de él y de ella también. Y yo decía, qué maravilloso, porque yo fui testigo de todo lo que ellos pasaron, porque no tuvieron un matrimonio fácil tampoco, fue un matrimonio difícil, fue un matrimonio tan difícil también que mi mamá era católica y mi papá era cristiano evangélico, ¿verdad? Era cristiano. Entonces siempre había temas de discusión en ese tema. Inclusive antes de eso, yo recuerdo estar sentado en un sillón viendo fábulas, y yo recuerdo ver a mis padres discutiendo, peleando sobre diferentes temas ahí. A mí me asustaba eso, me explico. A mí me daba temor y me daba susto. Y yo decía, yo no quiero que ellos se separen, es mi papá y mi mamá, yo no quiero que ellos pasen esa situación. Entonces, el tiempo llevó a que ellos cambiaran de actitud, cambiaran la manera como se trataran, cómo se llevaban, hasta el día de llegar y decir, terminamos nuestra carrera y cumplimos con el compromiso, hasta la muerte nos separe. Y literalmente lo hicieron así, hasta la muerte nos separe. Entonces, ¿qué hicieron ellos con esa decisión? ¿Qué querían transmitir ellos? Me estaban transmitiendo a mí, a mi hermana, que el matrimonio vale la pena. ¿Me explico? Que vale la pena seguir luchando, que vale la pena seguir echándole ganas, porque al final no hay matrimonio perfecto. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber situaciones que surgen y tenemos que luchar hasta el final. Pero la pregunta es, ¿será que estamos conscientes o las parejas están conscientes de la batalla que existe contra la destrucción del matrimonio? ¿Será que lo hemos comprendido? ¿Estarán conscientes de que hay toda una posible generación en sus manos por medio de sus hijos y que de sus decisiones que ustedes tomen pueden llevar una generación a que haga el mal o que haga el bien delante de Dios? ¿Me explico? Puede ser que un hijo mal formado, un mal educado, puede ser el futuro maleante, el futuro narcotraficante de un país. ¿Me explico? O podemos tener un futuro médico, un futuro abogado, un futuro pastor, un futuro siervo, un futuro salmista, un futuro evangelista, pero va a depender de papá y mamá qué tipo de educación le van a dar a sus hijos. ¿Me explico? ¿Qué tipo de ejemplo le van a dar a sus hijos? Y ese ejemplo es hoy mismo que tenemos que comenzar nosotros. Pero volviendo al inicio como tal, Génesis capítulo 2, versículo 18, para recordar un poco qué nos dice Génesis, de dónde inició todo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dice así: y dijo Jehová a Dios, en el momento que él había estado haciendo la creación, en el momento que él estaba creando todo lo que vemos, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda, ¿qué dice? Idónea, una ayuda idónea para él. El 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero vemos que hubo una intención inicial al crear hombre y mujer. ¿Cuál fue ese deseo de Dios inicial? Que fuera una ayuda idónea. Sin embargo, hoy en día todos esos valores se han torcido y han surgido grupos feministas, grupos que promueven de que el hombre no hace falta. Yo he visto entrevistas que les hacen a las feministas en las calles, ¿verdad? Y dicen, los hombres ni siquiera tenían que haber existido. Y yo decía, pero ¿cómo vino usted al mundo? ¿Será que por el Espíritu Santo o qué? Claro que hubo un hombre que participó para que usted existiera.
¿verdad? Pero según la mentalidad de ellas, el hombre no hace falta. En el mundo, el hombre es un cero a la izquierda, no importa. ¿Por qué? Porque estamos en la época del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Que la mujer sí puede luchar, sí puede salir adelante, sí puede sostener una familia. Pues vamos a ver si es así, ¿verdad? Si podrán hacerlo o no. Dios no se equivoca y Dios no hace nada mal hecho. ¿Me explico? Había algo atrás, por supuesto. Él hizo al hombre que era el mayordomo, era el administrador de la tierra en ese momento de la creación, y la mujer venía a ser una ayuda idónea, una ayuda que le fuera a complementar a esa persona, a esa creación que Dios había hecho. Dios creó al hombre y a la mujer para una relación de compañerismo, ¿cierto? Para una relación de apoyo, para una unidad. Matrimonios, ustedes son compañeros, están juntos en una misión muy grande, que es luchar por esa unión sagrada que Dios les ha permitido tener. Génesis 2:24 dice ahí más adelante: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos cómo ya no es hombre y mujer en una unión, ahora es una sola carne delante de Dios. Entonces ya Dios no ve a Marta y a Gustavo, Dios ve a una familia ahí, a una unión sagrada que Él ha formado, que Él ha decidido formar, y son una sola carne. Una sola convivencia, una unidad espiritual, emocional y familiar. Entonces, a partir de ese momento, los problemas del esposo son los problemas de la esposa, los problemas de la esposa son los problemas del esposo. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Cuando se casa la persona, ¿qué dice? En los buenos y en los malos momentos tenemos que ser fieles también. ¿Me explico? Que estar ahí en los buenos y en los malos momentos. Pero también me llama la atención esa parte de la necesidad también de apartarnos, de formar nuestra propia familia. Y muchas veces no es sano que dentro de la misma familia, de donde sea la esposa, donde sea el esposo, permanezcan ahí. Es necesario que haya una separación para poder construir su propia familia. Yo lo cuento por experiencia, ¿verdad? Yo cuando me casé, yo decidí apartarme. Nos fuimos para Jacó, estuvimos viviendo un tiempo por Jacó, y mi mamá estaba, ¿verdad? Ay, pero Cristian, ¿por qué tan largo? Véngase más cerca, véngase aquí, véngase allá, ¿verdad? Pero ¿por qué allá? Le digo, no, yo necesito saber que yo puedo ser un sacerdote, que yo puedo velar por mi familia, que yo puedo velar por el sostén de mi familia, que yo puedo ser el compañero ideal de mi esposa. Decidimos apartarnos, y yo analizo hoy en día que si yo no hubiera tomado esa decisión, posiblemente ese matrimonio hubiera fracasado. ¿Por qué? Porque imagínense las culturas ticas queriéndose imponer a las culturas japonesas, ¿verdad? Podemos imaginarnos, ¿verdad? Si hay diferencias en nuestra propia cultura, ahora querer imponer cómo se educa a los hijos, hasta qué comprar, qué cocinar. Se necesita separarse también por independencia, por salud. Al final, mi deber con mi esposo era cuidar también el corazón de mi esposa, de que no sufriera, que no se desmotivara, se afectara. Entonces yo tenía que buscar la manera de cómo crear nuestro propio hogar, nuestra propia familia. Y volviendo al tema de esa unión tan maravillosa que hizo Dios, Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, versículo 3. He aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Wow.
los que son padres, los que tienen hijos, los felicito. Dios ya los bendijo con una herencia maravillosa que son los hijos. Y yo creo fielmente, ayer en la charla que estábamos con el grupo de Crown, el que nos estaba dando la charla vino con el abuelo, ¿verdad? Era una pegazón, ¿verdad? El chiquillo, ¿verdad? Con el abuelo para arriba, para abajo. ¿Usted no cree que ese hombre se le caía el corazón de contento de ver a su nieto, cierto? De disfrutar a su nieto y ver que el nieto decía que el mejor amigo de él era el abuelo, ¿verdad? Eso es lo que está hablando, me explico. No solamente sus hijos, sino sus nietos. El que usted pueda disfrutar también sus nietos. Yo espero en algún momento también disfrutar los míos, ¿verdad? Ver a mi nieto o mi nieta. Ténganlo por seguro que es un sentimiento que ningún dinero del mundo podrá darle ese valor que es. ¿Me están siguiendo? Amén. Los hijos son una bendición, pero son una gran responsabilidad. Están formando una nueva generación. ¿Qué tipo de porvenir queremos para nuestros hijos? ¿Será que queremos que ellos sean felices? ¿Queremos que ellos crezcan firmes, fuertes, estables emocionalmente? Tenemos que permanecer unidos en esa unión sagrada que nos ha dado el Señor. Y un ejemplo está en Marcos 3:25. Quiero también que Alvarito me lo ponga. Marcos 3:25. Dice así Marcos 3:25: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si un hogar, si una casa está dividida, porque papá y mamá pasan peleando, pasan discutiendo, o se separan, se alejan, no puede, ¿qué dice ahí? No puede permanecer por el tiempo. Necesitamos luchar por esa unidad maravillosa. Ahora, esa era la introducción. No he empezado ni siquiera con los enemigos todavía. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿verdad? Pero por aquello, salimos a las 4 de la tarde, ¿está bien? Amén. ¿Sigo? ¿Paro? No, vamos a seguir, amén. ¿Cuáles son los enemigos del matrimonio? Número 1, el egoísmo. Ese es el primer enemigo que surge o crece en los matrimonios, el egoísmo. Cuando dos personas se casan, dejan de vivir para sí mismas. Cuando usted se casa, ya no es su vida, ahora es nuestra vida. Ya no son mis planes, ahora son nuestros planes. Ya no es mi dinero, ahora ¿qué es? Nuestro dinero. Porque son una sola carne, ¿cierto? Entonces tiene que haber ese entendimiento que ya no es mi vida, no son mis planes, no es mi dinero, no es mi tiempo, sino todo es en conjunto, mis decisiones. Para tomar una decisión, la mínima que sea, que ustedes van a comprar un carro, van a comprar una casa, van a comprar un tele nuevo, van a comprar una olla arrocera, háganlo juntos. Háganlo en unidad. Amor, ¿qué te parece tal idea? ¿Te parece bien? ¿Qué opinas? Y si te dice que no, sabemos que siempre tiene que haber un mutuo acuerdo. Amén, ¿cierto? Por ahí dicen, ¿verdad? Vamos a ver cuántos hombres me apoyan en esta mañana. Dicen que en la relación matrimonial el hombre es el que tiene la última palabra. ¿Cierto o no? ¿Cuál es esa palabra? Sí, mi amor. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Por ahí dicen en Estados Unidos, hay una frase: happy life, happy wife. ¿Cierto, verdad? ¿Queremos una vida feliz? Tengamos una esposa feliz. ¿Cierto? Así que, varón, esfuércese por tener una esposa feliz. Amén. El egoísmo rompe la unidad que Dios diseñó. El matrimonio, según Dios, requiere humildad, sacrificio y servicio mutuo. Amén. No es que usted se casó y que usted tiene una empleada gratis en su casa, no, sino que a partir de ese momento
todo es compartido. Y yo les soy muy honesto, yo tuve que reeducarme o me reeducaron, ¿verdad? Tal vez decirlo así. En mi familia, yo nunca lavé un plato porque no me dejaban, ¿verdad? Ya yo joven, yo quería lavar el plato que usaba y me decía mi mamá, no, déjese eso ahí, yo lo lavo, porque usted no sabe lavar platos. Le digo, ok, está bien, ¿verdad? Mi hermana también, entonces yo llegaba y quería lavar un vaso de café, no, déjelo así, yo lo lavo. Ok, perfecto. Eso es malformar, ¿cierto? Claro, cuando yo me casé, mi esposa me decía, lave los platos. Y yo decía, ¿por qué? Porque así me educaron, me explico, yo no entendía. Y yo decía, ¿qué, pero por qué? Si yo nunca lavé platos, ¿verdad? A mí me enseñaron que mamá era que lavaba los platos, ¿cierto? Pero sin embargo me tocó aprender. Y al final me hizo realmente entender de que efectivamente el hogar se construye juntos, no se construye por aparte. ¿Me explico? Claro, la madre o si es el padre que cocina, hay un esfuerzo en ese trabajo, lo que se hace en la preparación de los alimentos. El deber del compañero o compañera, ¿qué es? Apoyarlo. Amor, yo te voy a lavar los platos, no se preocupe, vaya usted, siéntase, descanse, se vaya a ver tele, vaya a ver, no sé, lea la Biblia, yo me encargo de hacer eso. Entonces entendemos que es un servicio mutuo. Otra de las cosas que tampoco hice, y tengo que confesarlo, que es un error de mi familia, ¿verdad? Yo nunca tendí la cama. Cuando yo estaba en la escuela, estaba en el colegio, como siempre uno salía, agarraba el bolso, desayunaba y se iba, ¿verdad? Y yo llegaba y la cama estaba tendida, ¿verdad? Entonces yo decía, Jay, la cama se tiende, ¿verdad? Alguien la tiende, ¿verdad? Pero cuando me casé, mi esposa también quería que yo tendiera la cama. Y yo no entendía por qué. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero eso me toca a mí. Sí, le toca a usted, así que tienda la cama, ¿verdad? Pero todas esas cosas, detalles, por ejemplo, que el orden de la casa también. Mi esposa cada rato me pasa regañando porque dejo un zapato por allá, dejo una camisa por allá. Cristian, eso no se pone ahí, tiene que ponerlo allá. Pero ¿por qué sucedió? Porque también es responsabilidad de los padres formar a los hijos que se van a casar en un futuro. Es responsabilidad de los padres formar a sus hijas que se van a casar en un futuro también. ¿Me explico? Es responsabilidad de los padres también y está relacionado, por supuesto, a la unión que Dios creó. Un matrimonio también debe ser sabio. ¿Por qué? Porque debe planificar. Amén. Necesita conversar las cosas, y eso está en el segundo enemigo, que trata del mal manejo del dinero y el desorden. Muchos conflictos matrimoniales tienen ese problema con el dinero. El dinero no debe ser una causa de división, sino una causa de construcción. ¿Me explico? Ese dinero junto debe ser para construir su matrimonio, para edificar su matrimonio, para edificar sus planes futuros. Ese es el fin de ese dinero. Pero volvemos al punto, ya no es mi dinero, sino es nuestro dinero. Es ese medio para sostener el hogar. Volvemos al punto, un matrimonio sabio sabe planificar los gastos, sabe presupuestar también. No sé cuántos matrimonios tendrán de pronto la lista de los gastos de su casa, cuánto se paga de luz, cuánto se paga de agua, cuánto se paga de comedera, no sé, pero hágalo si no lo tiene, que usted pueda saber cuánto necesita usted mensualmente para salir. Pero adivine qué, ese presupuesto lo alimenta papá y lo alimenta mamá, porque al final los dos están construyendo un proyecto de vida que se llama una familia, que se llama un hogar, y que es responsabilidad de ambos padres. Amén. ¿Cuánto me van siguiendo? Todas las decisiones financieras se necesitan tomar en unidad, se necesitan tomar juntos. Si uno de los dos no está de acuerdo en una decisión financiera, no se hace. ¿Me explico? Tiene que haber un mutuo acuerdo en todo momento. Enemigo número 3, que es muy común y también está relacionado a lo que nos enseña la palabra: la queja y la murmuración. Filipenses 2:14 dice: hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Cuando la queja se vuelve constante en el hogar, se debilita. ¿Me explico?
No solamente en el hogar, sino también en las iglesias, en su vecindario, etcétera, etcétera. Cuando ya hay una queja constante, el amor se enfría también. La convivencia se vuelve pesada. ¿Por qué no cambiar la queja por la gratitud? ¿Cuántas veces agradecemos nosotros a nuestros cónyuges por todo lo que ellos hacen? ¿Será que en algún momento hemos sido agradecidos con ellos? ¿Será que le hemos dado las gracias al esposo porque trabaja, o a la esposa porque cuida el hogar, o si es la esposa que trabaja? ¿Cuántas veces le hemos agradecido a ellos por todo lo que hacen? Tenemos que ser agradecidos en todo momento. Punto número 4, el descuido en la intimidad. La intimidad fue creada por Dios como una bendición dentro del matrimonio. ¿Me estoy explicando? Muchas veces no se habla de esos temas, muchas veces no se conversa, y hay un texto bíblico que está en 1 Corintios capítulo 7 versículo 35, y quiero que lo leamos. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 3 y 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo, ¿qué dice? Consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. ¿Para qué dice? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está rudo esto, ¿no? Está rudo, ¿cierto? La intimidad fortalece el matrimonio en todo momento. Y tiene que haber esa comunicación también entre la pareja. ¿Para qué? Para que se cumpla esto que está recomendando Pablo, porque eso es una recomendación de Pablo que le está diciendo a los corintios. ¿Qué dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el hombre. La intimidad es parte del plan de Dios. Yo me pensaría, ¿verdad? Pensaría que si la relación del hombre y la mujer como tal, si no hubiera sido inspirada por Dios, posiblemente la procreación del mundo, la multiplicación del ser humano no hubiera sucedido. ¿Me explico? Pero lamentablemente el mundo se ha encargado de corromper esa parte tan maravillosa que fue creada por Dios para el disfrute del hombre y de la mujer juntos en unidad. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, la unidad en esta parte de la intimidad como pareja es necesaria. ¿Por qué? Porque el enemigo está atrás en todo momento, esperando cualquier descuido. ¿Me explico? Si hay un descuido en esa área a nivel matrimonial, el enemigo es muy astuto y puede comenzar a querer tentar a la otra persona. ¿Para qué? Para que falle. Mira, allá en tu casa no encontrás amor. Tu esposa no te quiere. Tu esposa no te chinea. Tu esposa no te atiende. Pero mira, la secretaria del trabajo sí. Mira, la muchacha de la tienda allá sí te insinuó. Mira, la taxista allá o el taxista sí te habló de que él era ¿verdad? Un romántico. Tenemos que cerrar la puerta en los hogares. El esposo es responsable por el cuidado de su esposa, y la esposa es responsable también del cuidado del esposo. ¿Me estoy explicando? Amén.
Y todo eso también para cerrarle la puerta a que el enemigo no se aproveche y quiera usar esa área para destruir un matrimonio. Entonces mi recomendación es, como pareja, disfrute de ese momento, disfrute de su compañera, su compañero que Dios le ha dado. ¿Me estoy explicando? Es parte del proyecto de Dios, es parte del plan de Dios. Punto número 5, la infidelidad, que es otra de esas áreas donde viene a destruir un matrimonio muchas veces. Pero el problema es que la infidelidad no solamente el acto, sino que ya esa infidelidad sucedió antes de todos estos puntos que hemos hablado. Me estoy explicando. Desde ahí surgió el momento de la infidelidad. No es en el acto, sino ya el esposo no cuidaba a la esposa, o la esposa no cuidaba al esposo. Habían problemas en su hogar, habían problemas en su familia. Ya la infidelidad había sucedido mucho más antes de que llegara ese momento. ¿Me estoy explicando? Pero todo va unido a uno solo. Y tenemos que saber que yo soy el responsable de cuidar a mi esposa y mi esposa es la responsable de cuidarme a mí en todo momento. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero entendemos que la infidelidad muchas veces no comienza en el acto físico, comenzó antes en el corazón, comenzó antes en los pensamientos y en las pequeñas decisiones. ¿Cuántos están aquí? Amén. No escuché muchos amenes, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Amén, amén, amén. Punto número 6, el descuido de la relación como tal. Muchas parejas se esfuerzan durante el noviazgo, pero descuidan la relación después de casarse. El matrimonio es una continuidad al noviazgo. Debe haber un constante enamoramiento todos los días con pequeños actos. Error número 1. Muchas veces el hombre conquista a la mujer o la mujer conquista al hombre. No sabemos qué sucedió ahí, ¿verdad? Pero creemos que ya por estar casados, ya, ahí terminó el noviazgo, ahora viene el otro proceso que es el matrimonio. Pues no hay diferencia. Para mí el matrimonio es un noviazgo más allá de solamente un momento de estar juntos, ya es una convivencia. Entonces ya es un noviazgo que se hace en conjunto, viviendo juntos bajo un mismo hogar. Entonces, ¿qué pasa? El hombre descuida a su esposa y la esposa descuida a su esposo. Ya los detalles no se dan. Ya el vestirse bonito, ¿verdad? Cuando uno va a hacer la visita, bien vestido, bien bañado, ¿verdad? Bien presentado, va a visitar a su novia, o viceversa. La esposa se arregla, se cuida. ¿Por qué? Porque viene el esposo, el novio. Pero ¿por qué lo dejamos de hacer cuando estamos casados también? ¿Me explico? ¿Por qué descuidamos ese momento tan maravilloso, los detalles? El celebrar juntos, no sé, la fecha que tienen de estar juntos, salgan a almorzar, salgan a cenar, compartan juntos. Proverbios 5:18 dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Salgan juntos, pasean, rían, vean una película, pasen tiempo, cuídense mutuamente. No le demos cabida al diablo, porque el amor debe seguir siendo cultivado todos los días. ¿Me estoy explicando? Yo lo veo un matrimonio o una relación de un hombre y una mujer como un jardín, ¿verdad? Un jardín bonito, verde, floreado, ¿verdad? Bien podado, ¿cierto? Entonces ahí está el jardinero todos los días podando las plantas, barriendo las hojas secas, quitando la mala hierba, ¿cierto? A ese jardín. Pero ¿qué pasa si usted descuida ese jardín? Se le mete la maleza, ¿cierto? Se le meten las plagas, las hormigas, comienza a crecer la mala hierba. Ya las hojas secas no se cortan, sino que se ven ahí visibles. Entonces, ¿qué pasó? Un hermoso jardín pasó a ser un lugar feo, descuidado, ¿cierto? Pues así es el matrimonio también. Y conlleva responsabilidad de los dos mantener bien bonito, bien cuidado ese jardín que es esa unión que Dios ha creado para ser mantenido a lo largo del tiempo. El matrimonio necesita detalles, necesita tiempo, necesitas palabras de cariño, no el famoso viejo, ¿verdad? ¿Cuánto han escuchado?
vieja, la gorda, ¿cierto? El gordo. Que podamos volver a esa época del noviazgo. No sé cómo le decía a su esposa, a su esposo, no sé. Pero que podamos mantener esa llama encendida. No sé, Monchito, qué palabras, cómo le dirá a la esposa, ¿verdad? Monchito, ¿cómo le dice a Luz Mari? Luz, luz de mi vida. Por ejemplo, Anita le dice a Fran, papacito, ¿verdad? Bueno, son consejos, ¿verdad? Son algunos volados para que ustedes agarren. No sé cómo le dirá Vero a Nicolás, ¿verdad? Mi gordito, mi barbudito. Ninguno de esos. Nico pelado, ok. Punto número 7. La falta de comunicación es un enemigo también del matrimonio. Muchos matrimonios no se rompen por un gran problema, sino por una falta de comunicación. Se rompen por años de mala comunicación, donde no se comunica claramente el mensaje. Y yo lo viví hace muchos años, cuando yo estaba en un lugar, ¿verdad? Estaba en el taller y me llamaba mi esposa: Cristian, ¿a qué hora viene a almorzar? Le digo, ya casi llego. Bueno, las ticas sabrán qué significa casi llego, ¿verdad? A los 5 minutos suena otra vez el teléfono. Cristian, pero ¿dónde está que no lo veo? Sí, ya casi llego, ¿verdad? 5 minutos después, pero que ya salí, pero no lo veo, que es que la comida se está enfriando. Le digo, no, amor, todavía estoy en el taller, me falta mucho. Pero ¿por qué no me dijo eso? ¿Por qué no me explicó que se iba a durar 1 hora, 2 horas ahí? Entonces yo como sola, me explico. Entonces había un problema de comunicación. Ahora, salía yo tarde del trabajo, ¿verdad? Ella prepara la cena, ¿cierto? Y muchas veces la prepara para comerla de manera inmediata. Mi deber, si yo no llegaba a la hora que yo normalmente llego, 6:30, mi deber es llamarla. Amor, voy atrasado. Llego como a las 7, llego como a las 7:30. Pues no lo hacía. Entonces, llegaba pasado y Azúcar estaba preocupada, pero ¿qué será? ¿Por qué no viene? ¿Le habrá pasado un accidente? La comida ya se enfrió, la comida ya se puso fea, y eso generaba discusión en ese momento. Pero ¿qué comprendí yo? No, yo necesito ser más amable y debo informarle a ella que voy atrasado y que voy a llegar un poco más tarde. ¿Me estoy explicando? Hice eso y se acabó el problema. Entonces, algo tan sencillo estaba creando roce cuando era falta de comunicación entre los dos. Punto número 8. La falta de Dios en el matrimonio, que al final viene siendo lo primero de todo. Me estoy explicando. Si Dios no es el centro de un matrimonio, ese matrimonio no va a prosperar realmente. O se podrá sostener por unos años, pero no va a ser por largo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios necesita ser parte de esa unión. Eclesiastés 4:12 dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si Dios es el centro de esa familia, si Dios es el centro de ese hogar, no debe haber espacio para el error. ¿Me estoy explicando? El matrimonio no fue diseñado para sostenerse solo en 2 personas. Dios necesita ser parte de esa unión. Punto número 9. El orgullo. El orgullo muchas veces impide reconocer errores. En una discusión nadie quiere ceder, ¿cierto? Siempre cuando hay una discusión nadie quiere ceder. Pero yo escuché una frase en algún momento que decía: para que haya un pleito se necesitan 2, ¿cierto? Entonces, puede ser que usted tenga la razón o no la tenga, sencillamente evite el problema. ¿Me explico? A toda costa. ¿Por qué? Porque eso se va generando cierta rencilla, cierto resentimiento, va creando un odio, va creando algo negativo en su vida que no vale la pena, no merece la pena. Muchas veces tenemos que ceder ante tales situaciones
a pesar de que creamos que tenemos la razón, pero no importa, vale más la paz en el hogar que tener la razón. ¿Me estoy explicando? Amén. No escuché muchos amenes. Amén. De algo sí estamos seguros, y es que el hombre siempre tiene esa palabra, ¿verdad? Sí, mi amor. Amén. En la vida no siempre tendremos la razón, pero sí podemos tener, y es ser más humildes. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. El orgullo te dice: yo tengo la razón, yo no voy a pedir perdón. Pero Dios te dice: no importa, pida perdón aunque no hayas tenido la culpa, porque eso es humildad también, ¿me entiende? Eso es llegar a traer paz a esa relación. La humildad siempre va a restaurar los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 14:1, un versículo maravilloso, y quiero que lo veamos. Dice así, Proverbios 14, versículo 1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Será que las mujeres quieren ser esa mujer sabia que construye su casa? ¿Será que quiere ser esa mujer idónea que está ahí presente para el hombre en todo momento? Esa ayuda que Dios quiso para ese hombre en ese momento. Punto número 10 para ir avanzando: la interferencia de terceros. El matrimonio forma una nueva familia, por eso lo vimos al principio. Y dejará, Génesis 2:24 dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre. Así dice Génesis. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, porque tenemos que tener cuidado que terceras personas influyan o quieran entrometerse demasiado en ese nuevo matrimonio y evitar los conflictos. La pareja siempre debe proteger su unidad, esa unidad maravillosa. Debe velar por su familia en todo momento. Punto número 11: la falta de perdón, que está relacionado al otro que estábamos viendo. El resentimiento acumulado destruye matrimonios lentamente. Si no hay perdón en los matrimonios, si el hombre falló, la mujer falló de alguna manera, si no hay perdón, se va creando un resentimiento acumulado que se va acumulando y puede destruir el matrimonio lentamente. Colosenses 3:13 dice: perdonándonos unos a otros. Los matrimonios duraderos tienen algo en común: aprendieron a perdonarse muchas veces. Y usted dice: Prisa, pero ¿cómo? Si es una enseñanza también de la Biblia. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cierto? Pero eso no excluye a mi esposo, a mi esposa. También, por supuesto, lo incluye. Me explico, necesito perdonarlo. Punto número 12: la rutina y el enfriamiento del amor. El matrimonio puede caer en una rutina. Ya la relación funciona en piloto automático, y eso es lo que tenemos que cuidar. Al principio estábamos hablando que busquemos que ese matrimonio sea como una extensión de un noviazgo. Cuidar las emociones mutuamente. El interés por su pareja siempre tiene que estar ahí presente. El esforzarse en todo momento por esa unión tan maravillosa. El amor de la pareja necesita ser alimentado constantemente, y se alimenta también en la búsqueda de Dios constantemente, porque de esa manera se podrá conocer el amor de Dios. Si, como vimos al principio, si Dios no es el centro de la pareja, si no es el centro de ese matrimonio, el matrimonio no va a conocer realmente cuál es el verdadero amor. ¿Me explico? El matrimonio no va a entender cuál es el verdadero amor si no conoce el amor de Dios. Pero para conocer el amor de Dios, él necesita ser parte de esa unión sagrada que se llama el matrimonio. Otra de las causas que tenemos que tener mucho cuidado con el enfriamiento en el amor y la rutina es la tecnología, los celulares hoy en día también. Ya no es Dios en el centro, ahora es el celular en el centro, ¿verdad?
que pasa más tiempo la pareja metida en el celular que compartiendo con su esposa o su esposo. Para ir cerrando en esta tarde, esta mañana, estaba revisando datos y según estudios mundiales, cerca de un 40 a un 50% de los matrimonios actuales terminan divorciándose en países occidentales. ¿Entiende ese número? Cerca de un 40 a un 50% de los matrimonios recientes o de la época generacional que estamos, el 40 a un 50% terminan divorciándose. Estamos hablando que de 2 matrimonios, 1 se separa. Ahora, es algo que está sucediendo socialmente allá afuera. ¿Será que eso también se puede penetrar en la iglesia? ¿Será que eso también puede repercutir en la iglesia? ¿Cuál es el deber del cristiano? El deber del cristiano es no ser parte de ese porcentaje. ¿Me estoy explicando? Porque si Dios está en el centro de ustedes, si Dios forma parte de su familia, ¿ustedes creen que si Dios forma parte de su matrimonio, Dios quiere que haya una separación? ¿Dios quiere que haya una ruptura? ¿Dios quiere que haya un divorcio como tal? No, Dios quiere siempre la reconciliación. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de Él. No es un tema que es cultural o no de la iglesia, no, es el plan de Dios, que el hombre y la mujer puedan estar juntos hasta el final. Por eso el matrimonio es una de las instituciones más importantes creadas por Dios, pero también una de las más atacadas. Mateo 19:6 dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Iglesia, y en esta mañana quiero tomar un tiempo para orar y un tiempo para reflexionar también. No sé cuántos matrimonios hablan aquí en total, no sé cuántos matrimonios verán esta grabación, no sé cuántos futuros matrimonios vendrán, que tuve el honor de casar al hermano Marcos y a Kimberly, que los bendigo, amén. Esperamos que crezcan fuertes, ese matrimonio sólido. ¿Por qué, iglesia? Porque matrimonios sólidos hacen iglesias sólidas. Iglesias sólidas hacen comunidades sólidas también. Y la iglesia es llamada a velar porque esos matrimonios sigan luchando, sigan perseverando, y no solamente que ellos sigan perseverando, sino qué hermoso es ver matrimonios fuertes enseñando a otros también en la iglesia. Y yo creo que aquí hay matrimonios maravillosos. Gustavo y Marta, los amo, de verdad, los aprecio mucho. Y por qué no crear en algún momento una red de matrimonios aquí en la iglesia, que se puedan reunir, que puedan conversar, que puedan interactuar, que puedan invitar matrimonios con problemas de allá afuera, que vengan para escuchar, para aprender de sus experiencias, porque ningún matrimonio es fácil, todo matrimonio es difícil, pero con la ayuda del Señor sí es más fácil. ¿Me estoy explicando? Por eso, no solamente tenemos que cuidar nuestro testimonio individualmente, también tenemos que cuidar nuestro testimonio matrimonial. ¿Me estoy explicando? Porque el mundo nos mira allá afuera. ¿Cómo van a creer ellos en el mensaje que estamos hablando si nosotros hacemos lo contrario a lo que dice la Escritura? ¿Me estoy explicando? Podemos generar un impacto negativo socialmente cuando descuidamos nuestro matrimonio. Por eso es necesario, iglesia, luchar hasta el final y permanecer juntos y ser ejemplos para futuros matrimonios. Amén. Ahí donde usted está, vamos a orar y vamos a bendecir los matrimonios, los futuros matrimonios, las uniones, las parejas, los jóvenes. Amén. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Dios. Posiblemente este tema, Dios, es más extenso, Dios. No es solamente de una hora, Dios. Conlleva mucho más, Señor Jesús, cada detalle, Dios. Padre, pero algo sí nos queda claro, Dios, que hay un interés, Señor, en que ese matrimonio se destruya, Señor. Y ese interés no proviene de ti, Dios. Padre, en esta mañana, Dios, yo quiero bendecir, Padre Santo, todos los matrimonios, Señor, las uniones de esta iglesia, Señor, cada esposo, cada esposa, Señor.
Señor, los jóvenes también, Dios, que en algún momento van a tomar esa decisión, Dios. Señor, de ser matrimonios que glorifiquen tu nombre, Señor. Que sean matrimonios, Señor, para alabanza de tu gloria, Dios. Que sean matrimonios que sabemos que no es fácil, pero que siguen luchando, siguen permaneciendo firmes y fuertes, agarrados del Señor, Dios. Señor, yo bendigo, Señor, a todos los hijos de esta congregación, Señor. Todos los niños que vendrán, Padre Santo. Señor, todo joven, Padre Santo, que está aquí, Señor, que en algún momento tomará la decisión de formar un hogar, Dios. Señor, que tú los guíes, que tú los llenes de sabiduría, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a involucrarte en nuestras familias, en nuestros hogares, y que al final tú seas el centro, Señor, de ese hogar, de esa relación, Señor. Que toda decisión sea tomada, Señor, en oración también, según tu voluntad, Señor. Danos mucha sabiduría, Padre, porque yo también la necesito, Señor. Señor, yo quiero también, Señor, envejecer, crecer, Señor, juntos, Señor, con mi esposa, Dios. Por eso en esta mañana yo bendigo a todos los matrimonios de esta iglesia. Bendigo a esta iglesia en general, Señor. Señor, y que esta iglesia ore en todo momento, clame, interceda, Señor, por todas aquellas parejas, por todos aquellos nuevos matrimonios que están surgiendo, Dios. Señor, para cerrar toda puerta al enemigo que pueda venir y trayendo planes de destrucción que puedan ser canceladas, Señor. Toda estrategia, todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos un manto de cobertura sobre esta congregación, sobre esta iglesia, Señor, y creemos, Dios, una iglesia firme, Señor, con matrimonios firmes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén, iglesia. Que Dios los bendiga. No sé si los niños pasarán hoy. Sí, ok.